última oferta, última oferta. Hogwarts Legacy está de regalo en Epic Games. Aprovecha y... 非常欢迎你们来到中国。我第一次听到你们歌是 Pop Stars， 在2018年风靡全球。为什么过了2年你们才推出 The Baddies 这首歌呢？ Pedíselo a tu kiosquero y coleccionalos. ¿En serio no hay nada bueno por la noche? ¿Ningún podcast pedorro? A este punto me voy a morir de aburrimiento por la carretera. No puedo creer que haya aceptado esto. Hablando de eso, tengo que doblar aquí. Bien, veamos. Tengo entendido que es aquí. Ahora ¿dónde? Aquí estas. Listas de compras. Traer pan, leche, patty, facturas, Kiwi cobrar a Cali por la reparación del auto, agarrar la pala. Ir al departamento Creepy que está en la calle Tito Caledón y subir un video relacionado a eso. Dios mío. ¿Por qué no mandaron a Ari para esto? Tal vez le guste demasiado. Ya mucho con el tema de los backrooms de la otra vez. Okidoki. Ir al departamento Creepy que está en la calle Tito Caledón y subir un video relacionado a esos indicadores. Ir al piso número 8. Encontrar una habitación parcialmente perturbadora y grabar ahí. Resumir el juego ROM 817. Rezar que no te pase nada. Grandioso. Lugar perturbador, lugar perturbador, lugar perturbador. ¿Dónde puedo conseguir un buen? Oh. Creo que aquí sirve. Muy bien, empecemos. Muy buenas tardes, gente. ¿Cómo andan? Espero que bien. Bueno, en este video hoy les resumo ROM 817. Les voy a decir algo, este juego es bueno, da las vibras del terror genial, pero el problema es que a lo largo que vas jugando, el juego va dificultando de alguna manera ya al monstruo que nos sigue. A tal punto que morir como 8 veces o más y tuve que grabar 6 veces. Y si se preguntan que voy a mostrar mis muertes, no lo haré porque las borré. Todas duran 1 hora y mucho almacenamiento. Pero sí les recomiendo este juego, ya que me sorprende que el Unreal haya corrido en mi celular, dependiendo qué versión es. Antes que resuma este juego, les quiero pedir su máximo apoyo, y si no es mucho pedir, que me den un like y una suscripción, así me doy cuenta de su apoyo. Bueno, sin más alargos, que comience el video. La historia comienza con una grabación de llamada entre un civil y la operativa de la policía. El civil le comenta a la operadora que oyó ruidos y gritos, pero no está seguro si es de una pelea y más que los gritos tal vez no sean humanos. Así que la operadora decide mandar una patrulla cercana que ronde por la zona. Siendo esta zona un departamento en Tulsa, Oklahoma. Los patrulleros que fueron son Frank Morris y Jack Thompson. Esto ocurrido en la noche del 16 de agosto de 1997, tras eso estos desaparecieron y no se pudieron comunicar con esa patrulla. A tal situación, el operador mandó refuerzos, estos encontraron a la patrulla ya vacía y examinaron el departamento. Pero no encontraron nada. Entonces, pasado 1 año, en la fecha del 9 de julio de 1998, un reportero, que será nuestro protagonista llamado Alan, decide averiguar lo sucedido en ese departamento. En esta historia se puede decir que se cuenta 3 o 4. La primera sería el gameplay de Alan, adentrándose a los oscuros y siniestros pasillos.
Después, a base de notas tendríamos los informes de policía, siendo unos documentos escritos por Jack. Después a base de notas, siendo este un personaje llamado Padre Graham. Y por último, a base de notas, siendo este personaje Alberto Graham. Y para esto, vamos a hacer en orden. Siendo primero comenzar con la historia del Padre Graham. Él había perdido su esposa por una enfermedad, dejando solo a él y a su hijo. Él pasó por una depresión gigante, a tal punto que su hijo lo notó. Él había perdido su fe. En un momento de su vida, él recordó algo. De niño su abuelo le narraba historias, él le había hecho una pregunta si él creía en Dios, y él respondió que había un Dios que siempre iba a estar con él, en su vida y su bienestar dependía de este Dios, siendo un Dios antiguo llamado Vagan. Se empezó a obsesionar con este Dios, su hijo le había dicho que era un cuento de hadas. Luego su locura comenzó cuando le hizo un capilla para él y luego buscar un sacrificio. Era obvio que tarde o temprano, este supuesto Dios lo iba a responder, eso orgulloso al Padre Graham. Alberto Graham. A lo largo de los años, él había estado con su padre, escuchando las historias de los antiguos dioses, sobre cultos que requerían para comunicarse. Él sabía que su padre se había vuelto loco al sumergirse en esas historias. Eran tontas, sí, pero ayudaba contra el duelo. Su padre había logrado crear un culto, pensando que solo era un pasatiempo, pero luego vio algo que lo asustó demasiado. Teniendo miedo sobre este culto, tan extraño. Pero luego observó el primer sacrificio. Sacrificio humano. Para luego escuchó los gritos, pero no humanos. En ese momento él sabía que tendría que detener a su padre, sin importar qué. Ahora yo podría decir que, en esta parte, se juntan estas dos historias. Ya que el padre Graham, al ver que su hijo está empezando a sabotear, se empieza a enojar con él y le desea la muerte. Por parte de Alberto, encuentra un arma que podría poner fin a todo esto. Aquí terminaría esta historia, pero también podría contar las notas de ayuda que deja Alberto al sobrevivir al monstruo, o, por lo que yo creo que es el dios Vagan. Ahora tocaría la historia de los agentes, en concreto Jack. Oficial. Al haber llegado al departamento, el hombre que les llamó les cuenta que hacían mucho ruido los gritos. Pero él había notado que nadie vivía en ese sitio. Cuando se pusieron a investigar descubrieron la puerta sin pomo, su compañero, Frank. Le dijo que tenía que entrar por la fuerza, pero, Jack se negó y quería seguir con el protocolo. Pero luego descubren que quedaron atrapados, ya que la puerta por donde entraron está bloqueada. Al seguir avanzando, se empiezan a preocupar por el entorno y preguntándose por qué hay cosas que no tienen que estar en un departamento. Pero al descubrir un lugar donde guardaban cadáveres, en ese momento Jack empezó a recapacitar de que le dijo Frank, pero era muy tarde por arrepentirse. En su exploración empezaron a escuchar ruidos extraños y asustándose más los dos. Entonces al encontrarse con la criatura empezaron a defenderse, pero eso no funcionó, empeorando más la situación. En medio de su huida, Frank había pisado una trampa de oso y se había lastimado. Las mismas trampas que le sugirió en poner por todo ese piso. Pasado el tiempo, Frank se puso en un mal estado, ya que empezó a buscar comida y una manera de sobrevivir a ese lugar. En algunos lugares empezó a escribir y explicarse de lo que sucede. Era su manera de tranquilizarse. Él había dejado a Frank dentro de un conducto de ventilación mientras él buscaba suministros. Pero Jack había encontrado algo que no podía describir, provocando que él tape unas escaleras donde se asedia. Y ya haber pasado demasiado tiempo, él perdió el rastro de Frank, sus esperanzas de vida decayeron. Entonces dejó su última nota, lamentándose no ver a su esposa, perdió su cordura y escribe su nombre y de su compañero como registro. La última batería se está agotando, apenas puedo ver nada. Frank Morris, Jack Thompson, Departamento de Policía de Tulsa. No sé qué día, año 1997, eso podría decirse que fueron sus últimas palabras. Ahora, con la historia principal, que sería de Alan.
Al entrar al departamento, descubre que quedó atrapado en ese lugar, viendo que un amigo le había dejado una carta, que él sabía que iba a ir a ese lugar por su afán del periodismo, rezándole para que no sea un desaparecido más. Entonces, al ver bien el lugar, observa una puerta que necesita 4 llaves. Entonces comienza a buscar estas 4 llaves. En su camino se va encontrando las notas y al monstruo. Sobreviviendo gracias por las notas que se iba encontrando, pero también sirviéndole como evidencia con lo que se encuentra. En una habitación se encuentra una caja, donde se encuentra una daga de obsidiana. El arma que decía Alberto. Entonces, al final, Alan encuentra las 4 llaves. Cuando las introduce descubre un elevador hecho de cadenas. Al bajar todo lo que hay es una oscuridad, pero luego observa un santuario, habiendo un corazón latiendo. Alan, sin perder tiempo, clava el cuchillo en el corazón, haciéndole daño al monstruo. Rápido Alan tiene que encontrar una manera de salir. Al volver a los departamentos empieza a correr mientras es perseguido por el monstruo. En su huida se encuentra con los caminos bloqueados, pero logra encontrar un pasillo donde encuentra una puerta, siendo su salida. Y aquí llega la historia de este juego, con lo que yo creo, es un final abierto. Pero lo que yo pienso es que Alan haya llevado su historia y la del departamento a los periódicos y que el lugar sea famoso por su historia oscura. En fin, con esto termino todo. Espero que les haya gustado, no sé qué más podría decir, pero les agradezco mucho por todo, por llegar aquí y por... ¿Pero qué? Hola. Hay alguien. ¿Pero qué mierda? Mierda. Santa Madre del Dios, por favor ayúdenme, alguien. Mierda, no queda de otra. La puta que me parió. En serio. No me pagan lo suficiente.